La serie continúa. ¿Qué es el cristianismo? Defendiendo el cristianismo según ¿qué libro? El de los Hechos de los Apóstoles. Y el tema 9 se titula así: Dios trata con los religiosos. Y vamos a ver con qué tipo de religiosos, claro. Como subtema yo puse la lucha contra la opresión religiosa. ¿La lucha contra qué, mis hermanos? Opresión religiosa. Si resumimos de una vez el mensaje de hoy, para que ustedes ya se adentren a qué vamos a tratar específicamente, el Señor nos muestra de esta manera, yo lo titularía de esta manera: el Señor no quiere que transformes el evangelio de su libertad en un yugo de esclavitud. ¿Qué no quiere el Señor? Que transformemos su evangelio de la libertad ¿en qué cosa? En un yugo, en unas cadenas de esclavitud. Si nos liberó, no es para volvernos a encadenarnos, mis hermanos. A eso se refiere el día de hoy. Por eso los cristianos, a pesar de dificultades, de pruebas, de ataques del enemigo, estamos felices, gozosos. Y ese gozo no tiene límite, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos dio libertad. Una libertad más valorada que cualquier cosa en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dijo el apóstol Pedro ante sus consiervos y los principales en la primera iglesia ahí en Jerusalén hace 20 siglos. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11. Lo voy a leer en la traducción viviente. Estamos en el concilio, el primer concilio de la iglesia, y el apóstol Pedro dice así: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. O sea, está hablando tanto judíos como gentiles. Y dice así: por la gracia no merecida, y subraye no merecida, que proviene del Señor Jesús. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Él. El plan de salvación que Él planeó, ideó y ejecutó a la perfección. Por esa gracia nosotros, usted y yo, somos salvos. Amén. Amén. Y a estos creyentes que el apóstol Pedro le estaba hablando en esa oportunidad hace 20 siglos, también ahora nos habla. Y fue uno de los principios más importantes que el apóstol Santiago ahora toma la posta, agarra la posta y dice: bueno, así como la salvación, dice Pedro, dijo en el primer concilio, es inmerecida y es por la gracia de Dios. Continúa esa idea en su epístola el apóstol Santiago. Vayamos a Santiago en el segundo pasaje principal de hoy, Santiago capítulo 1, versículo 27. Y seguimos en la traducción viviente. Santiago capítulo 1, versículo 27. Y dice así: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse, subraya ocuparse. ¿De quiénes? De los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa, dice. No dejemos que el mundo nos corrompa, nos contamine, significa. Nos venza. Venza que las murallas de defensa de la palabra de Dios en nuestras vidas. El pasado domingo vimos cómo el Señor trató con el racismo. El que no estuvo, véalo, yo se lo recomiendo. Desde el principio el Señor trató con estos temas que son, dijimos, los fundamentales para una vida cristiana sana, para una vida cristiana que agrada a Dios. Hoy veremos que el Señor, luego de tratar con el racismo ahí en el libro de los Hechos, ahora dirige todos sus cañones espirituales al interior de su iglesia, de su cuerpo, para que no nos desviemos de sus enseñanzas, de su doctrina, siendo una de las principales, si no es que la principal enseñanza, la doctrina de la salvación. Sí, la doctrina de salvación, muchos que estudiamos las Biblias, o sea, todos los cristianos supuestamente estudiamos la Biblia, porque
El Señor llamó ¿a qué? Llamó a testigos a testificar. Y el testigo testifica de lo que ya sabe. ¿Sí entiende? O sea, no podemos, es que yo soy tímido. No diga excusas. Es el Espíritu de Dios que mora en usted, el que va a obrar y lo va a levantar y va a usarlo. Y yo sé que muchos de ustedes aquí saben qué es ser usado por el Señor. Es una sensación hermosa, ¿verdad? Y no es necesario estar en este púlpito como recién la hermana Ceci estuvo o un servidor está ahora. No es solamente estar aquí como el grupo de alabanza enfrente. Ustedes, en donde el Señor los puso, especialmente en su familia, ustedes deben brillar. Y el brillo no es por su propia cuenta. Brillamos la luz ¿de quién? Del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy el Señor va a tratar con esta doctrina importante de la salvación. No solo está en Romanos capítulo 6, eso es lo que quería decir, en Romanos capítulo 1 al 8, ¿verdad? La doctrina de la salvación. La doctrina de salvación, todos cuando la buscan dicen, no, pues es Romanos capítulo 1 al 8, ¿verdad? Ahí está la doctrina de la justificación, de la salvación por medio de la fe, por la gracia. Pero el libro de los Hechos nadie va. Y hoy aprenderemos que aquí está también ese tema fundamental para todo cristiano. Para que no nos desviemos del camino, ni nosotros ni a nuestros hermanos. Y nos volvamos a un yugo de esclavitud del que Cristo ya nos liberó en primera instancia, mis hermanos. Sí, mis hermanos, si la doctrina de la salvación se desvía en nuestra mente y el corazón, no solo va a oscurecer nuestro ser interior, sino el de los hermanos que están alrededor nuestro o en nuestra congregación. El de la iglesia misma estoy hablando. Llevándolo de vuelta, tratándolo de regresar a un yugo de esclavitud difícil de escapar, mis hermanos. Y la Biblia nos enseña que es bien difícil ese yugo de esclavitud. Escapar de eso es difícil. Y peor para el que vuelve a ese yugo de esclavitud. No solo es difícil, sino también, mis hermanos, será imposible que la iglesia sea luz del mundo. No vamos a poder brillar, mis hermanos. Si los que somos parte de la iglesia tenemos el corazón entenebrecido, o sea, oscurecido, no llevaremos la luz de la libertad, del mensaje del evangelio, de la libertad del pecado, de la libertad de las ataduras de Satanás, de la libertad de las inmundicias y las depravaciones de este mundo y el libertinaje. No vamos a llevar eso, sino al contrario, seremos parte de toda esa maldad en este mundo. Una de las más terribles características de la historia en este mundo sufriente seguramente es la miseria y la opresión causadas por las religiones. Siempre así fue, mis hermanos, de tiempos antiguos. Y justamente tiene que ver con esto, que si usted y yo no somos luz, no hay luz en nuestro mundo, no somos liberados verdaderamente de las cadenas, del yugo del pecado, vamos a seguir viviendo en eso. Nomás vamos a tener una placa que diga cristiano, ¿verdad? No, yo soy cristiano, ¿verdad? En las redes sociales ponen una cruz y un pasajito ahí y ya, no, yo ya soy cristiano. ¿Eso es ser cristiano? ¿Será cierto eso? La historia nos dice que no, porque las más terribles atrocidades en la historia de la humanidad se cometieron en el nombre de alguna religión. Y el cristianismo, mis hermanos, tristemente no está exento. A menudo los ateos, los que son incrédulos, los que no creen en Jesús, señalan eso. No sé si usted lo vivió, que le señalan eso, ¿verdad? Ay, tú y tu religión. En el nombre de la religión, ¿cuánta gente ha muerto? Millones de millones han muerto y tú andas con tu religión. ¿Qué ha salvado la religión? Es algo que todos en algún momento de nuestras vidas vivimos, si es que fuimos luz en algún momento a otras personas, claro. Porque si no se dieron cuenta que usted es cristiano, pues ténganlo en cuenta que usted no está brillando, mis hermanos. Estos ateos señalan con mucha razón, sí, hay que admitirlo. Como dijo un antiguo poeta romano, Lucrecio,
que vivió, fíjese cuándo vivió un siglo antes que cuando se escribió más o menos este libro de los Hechos. Y él dice así, este poeta romano, Lucrecio: una y otra vez la religión ha originado actos pecaminosos e impíos. Así dice. ¿Qué hizo la religión? Ha originado actos pecaminosos e impíos. ¿Quién lo dice? Un pagano romano. ¿A qué se refiere aquí Lucrecio, el poeta? La barbarie concreta citada por este poeta romano Lucrecio era el sacrificio por parte de Agamenón de su hija virgen en el altar de la diosa pagana Artemisa. Para los griegos Artemisa, para los romanos, ¿cómo se llamaba? Diana, ¿verdad? ¿Acuerdan en la ciudad de Éfesos? Diana de los Éfesos. Bueno, es la misma diosa a la cual se le atribuían, era la diosa de la naturaleza, la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esta diosa sacrificaban sus hijos para obtener beneficios, imagínense, para obtener un favor, un favor de esta diosa. Fíjense, las supersticiones paganas como esa no han sido las únicas, ni van a ser las peores. Eso es lo triste, mis hermanos. La cristiandad, nosotros, el cristianismo, cuenta también con un vergonzoso registro histórico, mis hermanos. Yo sé que la mayoría lo sabemos. Vemos como las cruzadas, ¿no? Denominadas para atender, para acabar con los infieles. Miles de personas fueron quemadas en nombre de Jesús. Miles fueron torturadas y devastadas sus ciudades como herejes, porque eran herejes. Entre ellas podemos nombrar a muchos también mártires ya también de la iglesia, porque la misma iglesia persiguió a sus propios. Yo recuerdo el caso de William Tyndale, no sé si lo recuerde. Murió en 1536, ahí en Inglaterra. Él fue sentenciado a morir ahorcado. Lo ponían en un poste, ponían ya las enramadas ahí para quemarlo. Empezaron a prender el fuego mientras el ejecutor le apretaba la soga y le apretaba así con un palo y lo iba poco a poco ahorcando, ¿verdad? Así murió William Tyndale. Su pecado, su crimen, haber traducido la Biblia de latín, la Vulgata latina, al inglés, para que la gente supiera. ¿Sabe quién lo mató? La iglesia. Todos recordamos su célebre frase, ¿no? Señor, ábrele los ojos al rey. El rey era Henry VIII. Y después de unos años, él permitió el Evangelio de Mateo, fíjese. Mire cómo el Señor responde. ¿Cuántos sabes que el Señor responde? Así le respondió. Y después, un siglo después, la Biblia King James, no sé si es como la Reina Valera de aquí, fue publicada, impresa. Y como un 80% de esa Biblia estuvo basado en la Biblia que William Tyndale hace un siglo había traducido. No es en vano. No, ese hombre murió en vano, murió ahorcado, murió como un criminal, perseguido por sus mismos hermanos. No fue en vano. Esa Biblia, la King James, basada en la de William Tyndale, todavía sigue siendo usada, ¿verdad? Es la que más se sigue siendo usada, como la Reina Valera sigue siendo usada en la habla hispana. Los religiosos, mis hermanos, hicieron en el nombre de Cristo matanzas y asesinatos, quemaron vivos a pequeños y ancianos. Y no podemos estar exentos de esta historia porque usted la va a escuchar de estos incrédulos, de estos ateos, o lo ha escuchado. Lo mismo que hicieron los perseguidores de Cristo, ¿se acuerda? En los primeros siglos. La iglesia se transformó en aquello que fue perseguido primeramente. De perseguida, la iglesia pasó ¿a qué? A perseguidor. Pasamos de decir como el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos, por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo, decía Pablo.
en el primer siglo. Somos contados como oveja de matadero. Pasamos de ese tipo de iglesia a decir, crucifíquenle, crucifiquen al hermano por hereje. O como dijo Caifás, el sumo sacerdote que conspiró contra Jesús mismo, en Juan 11:50, dijo Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La iglesia pasó a ser muerta como oveja de matadero, mis hermanos, a perseguir y asesinar personas, a los mismos hermanos, por conveniencia del pueblo de Dios. Imagínese qué cambio, ¿verdad? ¿Y por qué fue ese cambio? Pues, ¿por qué cree usted que fue ese cambio? ¿Cómo pudo ser esto posible, mis hermanos? Porque cuando vemos los evangelios, vemos el libro de los Hechos que estamos ahora estudiando, no nos cabe, no nos entra que la iglesia haya cometido tantas semejantes atrocidades a lo largo de tanto tiempo. Si Cristo mismo restringió utilizar la espada o la violencia para extender o proteger su reino, no, de esa manera no vas a defender mi reino. Todos recordamos cómo le dijo a Pedro que sacó la espada de su vaina para defender al Señor en aquella noche que lo iban a apresar. ¿Y él qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, Malco, ¿no? Se llamaba. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Recuerda que le dijo el Señor? Bien hecho, fiel y buen siervo. Entra al gozo con tu Señor, tú eres un general, eres un hombre, es un macho mexicano. No había mexicanos ahí, ¿verdad? Ahora le cortaremos no solo las orejas. Mira, estaba viendo eso y ayer a Trump le dieron en la oreja, ¿vieron? ¿Quiénes oraron por Trump? Amén, ¿verdad? Hay que orar por los gobernantes de este mundo. Bueno, ¿usted cree que le dijo eso el Señor a Pedrito? Le dijo, bien, Pedrito, ahora vamos a mochar no solo orejas, sino cabezas así, pa, todos. Claro que no, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor en Juan 18:11? Dijo, Jesús le dijo a Pedro, Juan 18:11, mete tu espada en la vaina, de vuelta. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Frenando la respuesta violenta de Pedro y dejando entender que no iba a resistir al malo, a los malos que lo venían a buscar injustamente. Y aceptaba así él la voluntad de ¿quién? De Dios, de su Padre Celestial. Él hizo lo que predicó. ¿Se dan cuenta? Si vamos a Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el famoso sermón más largo de Jesús, Mateo 5:38, en la Reina Valera actualizada seguimos. Mateo 5:38 dice así, Jesús dice, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Y acá también oreja por oreja, ¿verdad? Y 39, ¿qué dice? Pero yo les digo, dice el Señor, no resistan al malo. ¿Se dan cuenta qué difícil es esto? ¿Es difícil o no es difícil? Vamos, digan la verdad. Es difícil. Esto es casi imposible para nosotros. Para nosotros, en verdad es imposible. Para nosotros. Pero porque estamos en Cristo, es posible. Hoy vamos a estudiar eso. ¿Qué dice el Señor? No resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí en el griego koiné, más que golpear mejillas, habla de darse la vuelta e irse. Da a entender así el significado original, ¿verdad? Pero al fin y al cabo significa ¿qué? Huir de ¿qué? De la violencia. Así como nos dicen huye del pecado de la fornicación, ¿verdad? También nos dice huye del pecado de la violencia, de querer vengarte por propia mano. Porque eso es un pecado, porque hay que dar lugar ¿a qué? Al juicio de Dios. Él pagará, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos les creen en eso? Amén. Ahí mismo en Mateo 5, en el versículo 44, un poquito más abajo, dice, pero yo les digo, amén a sus enemigos. A ver, cierre los ojos. ¿Recuerda un enemigo que tiene? Porque el que dice que no tiene enemigos es mentira.
Cierre los ojos y dirá, ahí estás, su hermana en la carne, su papá quizás, o su hijo, su vecino, ay, su compañero de trabajo, su jefe en el trabajo. ¿Y qué les dice el Señor? Practiquen cómo mocharle la oreja, ¿no? Oren por los que los persiguen. ¿Lo han hecho? ¿Verdad que muchos no lo hemos hecho como así manda el Señor? Es un mandato del Señor. Y hoy usted lo ha vuelto a refrescar en su mente espiritual. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si Cristo, mis hermanos, el ejemplo por excelencia de todos los que decimos ser discípulos de Él, dijo e hizo de esta manera como leímos, ¿cómo puede ser que durante siglos el cristianismo, ya no siendo perseguido, sino siendo la religión oficial de las naciones más importantes, empezando por el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esos monarcas y líderes religiosos profesaban ser cristianos y quemaran en la hoguera, cortaran cabezas por solo poseer y leer palabras de Cristo en la Biblia? O como el ejemplo de nuestro hermano William Tyndale, que por traducir la Biblia al lenguaje común para que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Por supuesto, mis hermanos, que la Biblia no está a favor de todas estas atrocidades. La Biblia, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios está en contra de todo esto, mis hermanos. Acabamos de leer unos pasajes al respecto, claro, citando inclusive al mismo Señor, avalando lo que acabo de decir. Jesús mismo se lamentó por la larga historia de persecución de profetas, ¿no?, que hubo en su propia nación de Israel, ¿verdad? Jesús se lamentaba, decían. Persiguieron a los profetas y los mataron a todos. Y ahora me quieren matar a mí. Jesús mismo arrojó del templo a aquellos que explotaban la religión con el propósito de ganar dinero oprimiendo a los pobres. ¿Sí recuerda eso? En el templo los echó, hizo y los echó. ¿Por qué? Estaban ahí. Le decían a uno que traía, no, eso está cojo. Lo que trajiste está cojo. No está cojo. Y ahora sí está cojo. Ahora me compras a mí. Y te vendo al triple de precio. Eso es lo que hacían. Y después las balanzas también, todas ahí cambiadas. Oprimían al necesitado y al pobre. Él denunció a ciertos, vamos a llamarlo así, profesionales religiosos, los fariseos. ¿Recuerdan a los fariseos y escribas? Que por fuera parecían ser santos, mientras que por dentro estaban corrompidos moralmente. Y posteriormente, con gran imparcialidad, Cristo nos advirtió a nosotros, a los discípulos, que de vez en cuando se iban a levantar dentro de la propia iglesia, del propio reino de Dios. Hombres con gran poder que utilizarían la violencia con sus consiervos, con sus hermanos, y ellos vivirían vidas inmorales e autoindulgentes. Bueno, acá está, ¿no?, el líder de esta secta, ¿no?, de la luz del mundo aquí, al oriente, ¿verdad? Una vida inmoral. Violó un montón de personas, niños y niñas. Y todos, ¿sabe lo que una persona que no sabe de Dios, ¿verdad?, que no cree, ¿verdad?, en Cristo, ¿sabe lo que decía? Miren ustedes y su religión, miren aquel Aarón y no sé qué, el gran apóstol de ustedes. Yo, no, mío no es apóstol, o sea, el autonombrado dice, no, y mire, violando a toda la gente y haciendo todos estos males, siendo un depravado. El Señor nos advirtió que eso iba a pasar. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 45 y 46, en la Reina Valera actualizada. Aquí el Señor nos advierte a través de una parábola, la parábola del siervo infiel, del mayordomo infiel. Y dice así en el Lucas 12, 45, pero si aquel siervo, o sea, el mayordomo, el que puso a cargo de su casa, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir.
y comience a golpear a los siervos y a las siervas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel mayordomo, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte ¿con quiénes? Los incrédulos. Porque eres un incrédulo también. La verdad es que la religión, mis hermanos, la religión en manos de hombres que nunca han experimentado una regeneración personal, o sea, un nuevo nacimiento por medio del Espíritu de Dios, a menudo o casi siempre puede fomentar los peores o las peores características de la naturaleza caída que tenemos nosotros. Dale poder a una persona sin escrúpulos, dice, ¿no? Sin sabiduría. Y él va a destruir a su familia y a todos los que están bajo ese poder. La Biblia en Proverbios lo advierte. Dice, pobres hay de los que sus líderes están embriagándose desde la mañana, que son jóvenes y se embriagan desde la mañana, dice más específicamente. Mire, para ser justos, tengo que mencionar que muchas ideologías políticas, ¿verdad?, también ocasionaron horribles ejemplos de características similares que las religiones, ¿verdad que sí? También las ideologías políticas se suman a las religiones en este tipo de atrocidades. Todos estos escándalos y barbaries son muestras evidentes de la corrupción dentro de la iglesia también. Porque la iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por seres humanos como usted, de carne y hueso como usted y como yo. Dentro de la iglesia, mis hermanos, hay corrupción, pero no dentro de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios al cual nos aferramos es inerrante, perfecta, porque Dios mismo inspiró a sus santos para que la escribieran. Por eso nosotros nos aferramos al verbo, al Cristo, al que está plasmado y revelado en la Biblia. La iglesia es solamente una herramienta de ejecución. Pero dentro de la iglesia, mis hermanos, nacen doctrinas y prácticas que no son tan evidentemente malas. Fíjense cómo empieza esto. El diablo no le vende algo así, ¿viste? Mire, vamos a destruir y matar a los hermanos. No, ¿cómo? Sino que dice, mira, ese hermano está desviándose. Ese hermano acaba de decir algo raro. Cuidado, no te juntes con él. Y empieza el diablo a obrar de otra manera. Nacen en doctrinas y prácticas que no son tan evidentemente malas. Doctrinas y prácticas que hasta parecen respetables desde el punto de vista religioso, pero que si se adoptan, transformarían el verdadero evangelio de Cristo en una forma de esclavitud espiritual. Y esto es muy serio, mis amados hermanos, muy, pero muy serio. Por eso en la sección del libro de los Hechos que sigue, la sección que va desde, para los que anotan, capítulo 12, versículo 25, capítulo 12, 25, al capítulo 16, versículo 3. Esa es la sección que un inspirado Lucas trata todo este tema. Una de las mayores preocupaciones de Lucas es recoger, ¿qué cosa? La reacción de los apóstoles a los intentos primitivos de incorporar, de introducir esas doctrinas y prácticas nacidas en hombres dentro del cristianismo. Eso es lo que trata en esta sección Lucas. En el capítulo 15 del libro de los Hechos están narrados, como dijimos al principio, los sucesos del primer concilio de la iglesia, el de Jerusalén. Y el problema que eran los judaizantes. Vayamos al pasaje, Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Quiénes son los judaizantes? Suena bien feo, ¿no? Judaizantes. Pero la semana pasada aprendimos a no ser racistas, ¿verdad?
Ay, los judíos. No, 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 no. Ya eso quedó en el pasado. Ya aprendimos. Entonces vamos al versículo 1. Reina Valera actualizada. Entonces algunos que vinieron de Judea. ¿De dónde? De Judea, de Jerusalén. Enseñaban a los hermanos. ¿En dónde? En Antioquía. En la iglesia de Antioquía, ¿no? Que estaban Bernabé y Pablo ahí como maestros. Allá al norte, en Siria, la actual Siria sería, ¿no? Al sur de Turquía actual. Decían estos hermanos que habían venido de Jerusalén, al norte, ahí a Antioquía. Si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Escucharon algo parecido ahora, parecido como esto? Yo escuché muchas cosas parecidas a estas. Versículo 2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que vinieron de Jerusalén con estas ideas y prácticas que no son del evangelio. Los hermanos entonces determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Yo ahora veo, usted también lo habrá, ahorita que lo leemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que a Pablo y a Bernabé no le hayan hecho caso, verdad? Y que en vez de, no sé, la verdad, si Pablo, los que nos enseñaron durante años, nuestros maestros y pastores, y Bernabé, no, ahora vinieron estos de, vamos a decir, ¿de dónde? De la Ciudad de México, Casa de Oración Colón. y nos están diciendo que es necesario bautizarse para ser salvos. Y yo le digo, no, hermanos, no es así. Cállate tú, hombre. Pero bueno, versículo 4. ¿Qué hicieron? Los mandaron. ¿Y Pablo y Bernabé qué hicieron? Yo tengo autoridad. No, está bien. Vamos a decidirlo allá en Jerusalén con los hermanos apóstoles. ¿Verdad que sí? ¿Vieron cómo se sujetan? Yo veo ese tipo de cosas y digo, qué increíble, ¿verdad? Yo soy Pablo el apóstol. No. Es sujeto. Vamos juntos todos. Aprovechemos y convivimos en el camino, ¿verdad? Que está largo el camino. Versículo 4. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos. Y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, con Pablo y Bernabé. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí están los judaizantes, ya aparecieron, ya fueron revelados. ¿Quién eran los judaizantes? Algunos de que eran de la secta de ¿quiénes? De los fariseos. Que habían creído, dice la palabra, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Punto. Esa es la manera de ellos de salvarse. Pues ahora sabemos quién eran esos amigos de los del versículo 1, ¿verdad? Que fueron ahí a Antioquía, ¿verdad? Lucas nos dice aquí en el versículo 5 que ciertos creyentes, o sea, los fariseos, de la rama de los fariseos. Ahora, esa palabra ahí creyente, mis hermanos, es importante discernirla. Para los que venimos el miércoles, ya lo sabemos, ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo saber si alguien es cristiano verdaderamente o no? Bueno, el miércoles hablamos de eso, para los que vean y vayan al audio. Probablemente aquí creían estos judíos fariseos, creían que Jesús era el Mesías. Por eso estaban ahí, ¿verdad? En la iglesia. Se habían separado del Sanedrín, se habían separado de las sinagogas y fueron ahora a la iglesia porque decían, no, Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, Jesús era un hombre bueno, hizo muchas cosas, muchas muy buenas, hizo muchos milagros. Pero ellos seguían aferrados a ciertas cuestiones de pecados en su corazón, aferrados, enraizados en doctrinas de hombres. El miércoles pasado hablamos que en la famosa parábola del sembrador en Lucas capítulo 8 versículos 13 y 15 que da a entender una señal inequívoca del creyente que lleva fruto con perseverancia, dijimos. Un verdadero creyente, ¿qué hace? Lleva fruto, ¿con qué cosa? Con perseverancia. Ese es un verdadero creyente.
los creyentes perseveramos. Y por esta perseverancia en lo que hemos creído, damos fruto. Lucas nos dice en el versículo, volviendo a Hechos capítulo 15, versículo 5, que estos creyentes, estos fariseos, comenzaron a tergiversar, a cambiar, a desviar los términos y las condiciones de la doctrina de la salvación. Escúcheme bien. ¿Qué cosa empezaron a tergiversar? ¿La doctrina de qué? De la salvación. De tal forma que Pedro declara que esa enseñanza, la de los judaizantes fariseos, ponía, de esta manera lo dice en el versículo 10, ponía sobre la cerviz, dice el cuello de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pedro era sincero. Oye, esa manera de salvación es lo que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Durante miles de años nuestros padres, ni ahora nosotros, ni en tu vida ni en mi vida, esa carga la hemos podido llevar. Si la salvación fuese así, es una carga imposible de llevar, estaba diciendo Pablo en el versículo 10. Pedro consideraba la imposición de semejante esclavitud espiritual sobre la gente como él la denomina en el versículo 10 como tentar a Dios, ponerle a prueba, que significa desafiar a Dios. ¿Cuántos quieren desafiar a Dios? No, voy a desafiar a ver qué pasa. ¿Cuántos quieren? La verdad que nadie queremos hacerlo, pero lo hacemos muchas veces en el día a día, mis hermanos. Cuando el verdadero propósito del evangelio, ¿qué es, mis hermanos? Pedro ya lo entendía, ¿verdad? Pedro había sido un buen discípulo, había cometido muchos errores, había hasta rechazado al Señor, negado en el momento más oscuro de su ministerio. Pero Pedro entendió cuál era el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es liberar. El propósito del evangelio no es entrar en una sociedad recreativa y de pensantes y intelectual en donde nos vamos a llenar de la Biblia y los más sabios, los que más saben de la Biblia nos van a dirigir. No. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Y nos dirige a una libertad, una relación de libertad con Cristo. Eso promueve el evangelio. Y son palabras bien fuertes de Pedro, ¿verdad? Que le dice a los judaizantes. Cuán bueno hubiese sido que miles de líderes espirituales a lo largo de estos siglos hubiesen escuchado estas palabras de Pedro. Pero estas palabras tan fuertes como suenan, ¿verdad? De Pedro, el apóstol, están en armonía con el fervor del llamamiento que también el apóstol Pablo hizo la exposición a los cristianos en Galacia, cuando estaban preocupados por parecidas representaciones equivocadas del evangelio ahí de los hermanos en Galacia. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 5 versículo 1. Es el mismo problema, mis hermanos. Fíjense bien cómo Pablo, el apóstol, ahora va a las iglesias de Galacia a tratar el mismo problema de los judaizantes. Reina Valera actualizada. Dice así el apóstol Pablo. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque ellos, si se dejaran circuncidar para ganarse la salvación, no estaban confiando en Cristo en verdad. Por eso era tan determinante Pablo. Versículo 3. Y otra vez declaró a todo hombre que acepta, ser circuncidado, que está obligado ¿a qué? A cumplir ahora sí toda la ley. ¿Tú te quieres cumplir toda la ley circuncidándote? Órale, cúmplela toda ahora. A ver si puedes. Ustedes que pretenden ser justificados por la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. ¿Qué leímos al principio?
¿qué dijo Pedro? Que por la gracia del Señor somos salvos, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos sigue enseñando. De la gracia hemos caído si confiamos en que una incircuncisión, que un bautismo, que un rito, que una tradición, que un ritual nos haga salvos o más cerca de Dios. No es así. Versículo 5. Porque nosotros por el Espíritu, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. O sea, una fe que se demuestra como hizo Cristo, ¿verdad? Él habló, Él dijo, pero también hizo, obró. A este respecto, Lucas nos ofrece un resumen de lo que Pablo predicó en la sinagoga judía de Antioquía de Pisidia. Eso no es la misma Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia está ¿en dónde? En Turquía. Y eso, él fue ahí en su primer viaje misionero, pasando por Chipre y después se metió allá, en Turquía. Y ahí él dio una disertación que por falta de tiempo no la vamos ahora a mencionar, yo se las digo, está en Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 4 al 31. Se los recomiendo que lo lea. Hechos 13, 4 al 31. Y ahí el apóstol Pablo predicó ¿qué? Sobre el tema de la salvación. Pablo dejó claro que lo que Dios estaba ofreciendo a la humanidad a través de Jesucristo era ante todo una salvación que libera a las personas. Dios trajo, ahí citando algunos extractos del capítulo 13, dice Pablo, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús, versículo 23. A nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, versículo 26. Y en el versículo 47 dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Se fija, les hice un resumen, ¿no? de ese pasaje que quiero que lean. Dios trajo un Salvador a su pueblo, es Jesús. A nosotros nos ha sido enviado ese mensaje de salvación. ¿Y a fin de qué? Tiene un fin de ese mensaje de salvación. No es para que yo solito me vaya al cielito y ahí esté disfrutando. No. Es a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Pero salvación, ¿en qué sentido? Y aquí viene lo importante, mis hermanos. Salvación, ¿en qué sentido? Para ilustrar este punto, Pablo les recuerda a su nación, a Israel, que ya había experimentado la salvación de Dios de diversas maneras. Dios salvó a Israel, innumerables veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se vieron obligados a trabajar en el extranjero, ¿verdad? Ahí en Egipto, sin derechos civiles. O sea, como esclavos en el antiguo Egipto. La salvación significaba ser liberados de la tiranía, de la opresión del faraón, que los oprimía económicamente porque trabajaban de gratis, ¿verdad? Socialmente no eran ciudadanos ni de nada, o sea, ciudadanos de segunda clase, por así decirlo. Y políticamente, ellos no participaban en nada político, eran parias, ¿verdad? De todo lo político. También para el pueblo de Israel, Pablo nos narra que significaba libertad como autodeterminación, como una nación, cuando ellos se pusieron como nación ahí en la tierra de Canaán. Una libertad para adorar y servir a Dios de acuerdo a la conciencia que el Señor les dio y no a través de las innumerables, ¿vieron? Tradiciones y rituales paganos, ¿verdad? Como el de sacrificar a sus hijos para poder obtener un beneficio. Más tarde, Pablo nos cuenta cuando cayeron en la idolatría el pueblo de Israel, la inmoralidad y el vicio de las naciones que los rodeaban les hizo ser dominados. ¿Por qué? Por esas naciones. Israel tenía esa maldición. Y es lo mismo con nuestras vidas, mis hermanos. Cuando dejamos que el mundo nos permee, nos contamine, ¿qué pasa? Nos dominan. Y somos, ¿qué? No vivimos en la bendición de Cristo, en las bendiciones, en la protección, en la cobertura del Señor.
Israel eso lo vivió. ¿Qué significaba la salvación siempre que ellos perdían? A los filisteos, a los moabitas, después venían los asirios, después venían los babilonios, los medopersas y los dominaban una y otra vez. No porque Dios no tenía poder para liberarlos, sino porque ellos todo el tiempo se contaminaban con la cultura de este mundo y no tenían defensas. Está bien, o sea, el matrimonio, es algo, si no cuadramos, nos separamos. ¿Eso qué? ¿Dónde está en la Biblia eso? No está en el pensamiento de Dios, ¿verdad que no? Pero en el mundo, así es, ¿verdad? Y Dios les mostraba la salvación que en ese momento, ¿qué significaba? Liberación de las consecuencias esclavizantes de las prácticas pecaminosas e inmorales de esos pueblos. Dios los liberaba de eso y los sacaba, como cuando salieron de Babilonia, ¿verdad? Los sacó de vuelta y los trajo a Israel. Por tanto, con Jesucristo, el descendiente prototipo de la liberación de Israel, del rey David, la salvación significaba liberación y libertad. ¿Liberación y libertad de qué, mis hermanos? En dos cosas. En primer lugar, del enemigo universal de la humanidad. ¿Quién es el enemigo universal de la humanidad? Algunos dirán Satanás, ¿verdad? No. El enemigo universal de la humanidad es la muerte, mis hermanos. Es la muerte. La muerte no es algo natural en la vida. ¿Se dan cuenta? Dios creó la vida para que sea eterna, para darle un continuo eterno, porque Dios es eterno. Dios no concebía a la vida como algo que se para por alguna circunstancia. Pero la muerte entró por el pecado, dice la palabra, ¿no? Es la muerte el enemigo universal de la humanidad. Dice en el versículo que hablamos, ¿qué dije? Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 32 ahora al 37, estoy explicándoles. En el versículo 35 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. David, que era el prototipo del rey como el Mesías, sirvió a su propia generación, ¿verdad que sí sirvió a su propia generación? Y murió, dice la palabra. Él no era el Mesías, pero era un símbolo, no un prototipo. En el versículo 37 dice, en cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿De quién está hablando ahora? De Jesús, ¿verdad? A Jesús lo levantó de los muertos. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido último de la existencia si todas nuestras libertades sociales, políticas, económicas, todo nuestro progreso en esta vida, todos sus anhelos de esta vida, cuál es el último sentido de su existencia? Si muere, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Si va a morir. Se ha puesto a pensar, yo sé que muchos jóvenes, pues, no, a mí me queda mucho. Tenemos un orden de venida, ¿verdad? Pero de salida no hay un orden. Por eso a ese siervo infiel le dijo bien claro. ¿Qué le dijo? No sabes el día y la hora que yo vendré a pedirte cuentas. ¿Cuál es el sentido último de la existencia, mis hermanos? Usted como ser pensante se lo tiene que pensar, se la tiene que pensar, valga la redundancia. No puede ser que viva, pues vamos a vivir en la rutina del día a día. Vamos a ver, otro día menos, otra cana más. Ahora me duele un poquito más aquí y allá y así voy envejeciendo y después voy a morir. No, pues ya quién sabe qué pasará conmigo. No es así, ese no es el propósito del ser humano. La muerte, el principal enemigo de la humanidad, hace que cada individuo, nación y civilización avance hacia una frustración emocional e intelectual de una muerte universal carente de significado. ¿Se da cuenta? Vamos camino a esa muerte, todos, absolutamente todos. Todo desemboca en la muerte, como aquel río que desemboca en una catarata, ¿verdad? Sabe que va a caer las aguas ahí y no hay otro camino. No hay otro resultado posible. La salvación entonces nos libera, mis hermanos, de nuestro más acérrimo enemigo, la muerte. Ese es el principal gozo que tenemos.
Ya ahora nosotros como cristianos fuimos liberados de este enemigo, la muerte, porque Jesús resucitó y nos mostró el camino. Por medio de la resurrección de Jesucristo, Dios ha demostrado que el universo no es un sistema cerrado, entrópico, que todo va a corromperse, que todo va a morir, que todo va a acabarse, sino que un día Él restaurará y liberará de las ataduras de la decadencia y de la corrupción a este universo y a su vida en particular. Eso es la restauración de todas las cosas, uno de los temas primeros que vimos en esta serie. Por lo tanto, estamos ante una noticia maravillosa en este primer punto de lo que es la salvación. La salvación es acabar con ese enemigo. Nosotros los cristianos ya no tenemos ese enemigo. No luchamos que, ay, voy a morir, tengo miedo a la muerte. Ay, se me murió mi papá, pero era cristiano. ¿Y qué? Ya está, se mudó. Dejó este cuerpo, este trapo que se va envejeciendo y ya se fue con el Señor. Y el Señor le tiene prometido un cuerpo nuevo, semejante al suyo. Y a mí también, y a usted también. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, se llama el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por eso son buenas estas nuevas. Por eso usted está contento, está feliz, a pesar de las pruebas y de las enfermedades, de las dificultades. Pero también está escrito, mis hermanos, que junto a esa resurrección y restauración de todas las cosas en el universo y en nuestras vidas, vendrá un juicio final de Dios. Y es ahí en donde tropiezan muchos. Ahí tropiezan todos porque leen la Biblia, están gozosos. Ay, ya yo soy vivo en el Señor, ya tengo vida eterna, ya no, la muerte no me asusta. Pero después dice, híjole, va a llegar un juicio cuando Él regrese y restaure todas las cosas. Esto, a ver, el juicio. Pero los hijos no somos parte del juicio, ¿verdad? No, no somos. Pero ¿quiénes son parte del juicio? Ahí empieza. Los fornicadores, los malhablantes, los mentirosos, los asesinos, los que hacen mal al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno, ¿qué es? Híjole, espérame, yo soy mentiroso. Ay, yo hice esto mal. Ay, no. Yo ando transando yo ando engañando a la gente para vender y ganar el pan de cada día. Yo trato mal a tal persona y a tal otra. Ay, cuando venga el juicio final, híjole, entonces, ¿qué hacen? En vez de arrepentirse ante el Señor, ¿qué prefieren? No, Dios, este Dios no me conviene. Mejor sigo con mi pecado y dejo a un lado esto de la Biblia. No, era buena idea al principio, pero ahora que ya le empecé a estudiar, dije, no. Esto ya no me empezó a gustar. Y se echan para atrás. ¿Conoce gente así? Yo conozco muchas. Y me duele en el corazón siempre que pienso en ellas. Porque oro por muchas de ellas y cada rato son más. Mientras más tenga usted en la vida cristiana, más son esas gentes que el Señor pone como oración en su vida. Son más y más. Este temor a tener que compadecer un día ante Dios, ante el juez de jueces, hace que el cristianismo parezca a muchas personas como opresiva. Nos oprime. Es una religión que oprime porque nos va a juzgar. Si Él es amor, ¿por qué no nos deja de juzgar? Imagínese ese mundo pagano, politeísta, ¿verdad? Greco-romano, en donde se está escribiendo esto. Ni hablar de las culturas orientales, de la culpa. Fíjense, de los judíos que habían matado al Hijo de Dios. Todo estamos hablando en ese contexto histórico, ¿verdad? De lo que se está comentando esto el apóstol, ¿no? Un contexto en donde yo maté a mi hijo en el altar de Diana o Artemisa para obtener ganancias. Una buena cosecha. Sacrifiqué a mis hijos. Mire, usted puede decir, ay, esos tontos y paganos, idólatras, politeístas. Pero usted sacrifica a sus hijos también. No les enseña la palabra. Porque tiene que trabajar y no tiene tiempo para sus hijos a enseñarle la Biblia. Lo que trae vida eterna. Los está sacrificando en el altar de la prosperidad, mis hermanos. Al igual que esos paganos. No es muy diferente, mis hermanos.
Pero imagínense, ahora los judíos también. Híjole, nosotros, nos está diciendo que nos va a juzgar Dios porque matamos al Mesías, al Hijo de Dios, como ustedes están predicando. Mire, este es el contexto histórico y se ve más claramente el segundo elemento de la salvación, ya ahora que les expliqué todo este contexto, de por qué la gente odia y rechaza un evangelio que es por gracia. ¿Por qué lo rechazan? Aquí está el porqué, mis hermanos. El que Dios hubiera reiterado las demandas de la ley, mis hermanos, no habría cambiado la hostilidad de sus corazones. En sus corazones habían crucificado al Hijo de Dios. Ninguna promesa por parte del pueblo de Dios acerca de intentar guardar la ley de Dios en el futuro les limpiaría de la culpa por su pecado y posibilitaría que Dios los perdonara con justicia. No. Esa es la manera de los religiosos, de los que no han entendido la doctrina de la salvación. Creer que intentar guardar la ley en un futuro, en mi vida futura, nos iba a limpiar de la culpa del pecado, iba a posibilitar el perdón y escapar del juicio de Dios. No, vieron que es imposible. Los que andamos en religiones, así como esto que acabamos de mencionar, nos cansamos. Es imposible cumplir la ley. El evangelio, mis hermanos, es que Dios mismo emprendió la tarea de acabar con este callejón sin salida espiritual. En este punto central de la historia del mundo, Dios aprovechó la ocasión de la hostilidad del hombre contra su Hijo amado para llevar a cabo lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Dios utilizó esta hostilidad de los hombres que Él sabía que tenemos. ¿Para qué? Para cumplir el plan de salvación. Fíjense, así es Dios. Una mente por sobre toda mente, mis hermanos. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 27 al 35. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? En su amor infinito, Dios, en la persona de su Hijo, mis hermanos, llevó sobre sí el castigo que merecía el pecado humano y que demandaba su justicia. Lo pagó por medio de su propio sufrimiento, haciendo así posible el perdón para todos aquellos que se arrepintieran y creyeran en Él. Y no solo eso, mis hermanos, porque se podría interpretar como un simple perdón por este o aquel pecado concreto, ¿verdad? O incluso por el pecado aislado de crucificar a Cristo. No es un simple perdón por algo concreto y específico en su vida de pecado, sino que el perdón es de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, mis hermanos. Por todo. Que independientemente de lo que signifique, se supone que es algo a lo que nadie podía llegar. Nadie, ni siquiera por medio de los esfuerzos más sinceros de su corazón para guardar la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Moisés, ¿verdad? En Hechos capítulo 13, 39, eso sí lo voy a mencionar en la traducción viviente, así dice, por eso lo que acabamos de decir. Todo el que cree en Él, ¿en quién? En Cristo, es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Aquí está, nunca. Nunca. Cuando usted vaya a una iglesia y ellos le hablen de que usted tiene que ganarse el cielo, salga de ahí. Salga de ahí. Cuando decimos con nuestras palabras que la acción de alguien es justa, estamos declarando que tenía razón al hacer lo que él hizo y que aprobamos esa acción. ¿Verdad que sí? Cuando decimos que nosotros decimos que esa persona hizo una acción justa, nosotros estamos declarando que tenía razón al hacer lo que hizo y que aprobamos su acción, su obra. Una vez más, si alguien, mis hermanos, es acusado de un crimen y en el juicio el jurado le justifica, o sea, el jurado dice, no, él es inocente, significa que el tribunal le declara inocente de los cargos que se le imputan a ese culpable.
Pero cuando la Biblia dice que Dios justifica a aquellos que creen, escúcheme bien, esta es la diferencia, claramente no significa que Dios apruebe todo lo que hemos hecho. No, Dios no aprueba todas las maldades y todos los pecados que hicimos. Eso no lo aprueba. O que Dios considere la mayor parte de su vida aceptable. No, tiene un 55% de obras buenas, 45% de obras malas, ganó las buenas, ganó la mayoría. O sea, lo acepto. No, tampoco se trata de eso. ¿Se dan cuenta? Es importante, presta atención. Si usted tiene la doctrina de la salvación recta como el Señor la ha expuesto y revelado en su palabra, usted no va a cometer los errores de miles de religiosos a lo largo de los siglos. Eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Ciertamente la salvación no significa que Dios lo considere a usted inocente. ¿Sí lo entiende así? Ah, no, Dios me hizo inocente. Dios lo hizo, pero no lo considera inocente. Él sabe que usted y yo somos pecadores. Porque Dios declara que todos son pecadores culpables. Lo declara en la palabra. ¿Qué significa entonces la palabra justificar en la Biblia, en la palabra de Dios? Eso es lo importante. ¿Qué significa la palabra justificar? La famosa afirmación del Nuevo Testamento de que Dios justifica al impío. Romanos 4, versículo 5 para el que anota. ¿Qué significa eso? Que Dios justifica al impío, al pecador. Romanos 4, 5. ¿Qué significa? Obviamente no significa que Dios considere la impiedad como un comportamiento inocente. Ay, es un niño espiritual, déjalo. No. No es aceptable para nada para Dios. Él es un Dios justo. Lo malo para Él es malo y lo bueno es bueno. Significa entonces que hace que el impío sea justo, cambiándole y transformándole gradualmente de un pecador a una persona buena. ¿Significa eso? Significa que hace que el impío, el pecador, sea justo, cambiándole y transformándole gradualmente en un pecador, de un pecador a una persona buena. ¿Cuántos dicen que significa eso? ¿Verdad que no? Bien, así me gusta. Si levantaba alguien la mano, dice, no, que nadie levante la mano. Gloria a Dios. Hemos entendido, el Señor nos ha abierto los ojos. No, eso no significa, y este es el error más grande de la iglesia durante siglos. Ciertamente Dios no hace eso con cada uno de los que creen, de los que creemos. En la Biblia, el proceso por el que lo hace se denomina, este proceso que acabamos de mencionar, de cambiarnos y transformando gradualmente de una persona muy pecadora a alguien más parecido a Cristo. ¿Cómo se denomina ese proceso? Santificación, no justificación. ¿Sí lo entendió? Ese proceso es santificación, no justificación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Híjole, hemos entendido, somos ya doctos en la doctrina de la salvación. Con esto yo estoy bien contento. ¿Sabe por qué? Porque esto nos hace verdaderos discípulos del Señor y no simples religiosos. Y la diferencia, mis hermanos, de significado no es una cuestión sin importancia, banal. Sí es importante, mis hermanos. La santificación es necesariamente un proceso a largo plazo que implica mucho esfuerzo, claro, por parte nuestra. Dice, esfuércense en vuestra salvación. Dice eso, la Biblia no dice eso. Dice, y a menudo ese esfuerzo conlleva mucho sufrimiento, mis hermanos. Ese es el proceso de la santificación que estamos viendo los miércoles, ¿verdad? Y los niveles de santidad que Dios exige, mis hermanos, son tales que con todo realismo se nos recuerda que nunca alcanzaremos la perfección en esta vida. Nunca. Al final de nuestra vida aún merecemos su veredicto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto de Dios, Romanos 3:23, a todos los seres humanos, porque todos pecamos. ¿O quién no pecó? Entonces, si el que Dios nos acepte dependiera de nuestro progreso en la santidad, imagínese eso, que Dios nos acepte
nos justifiques y eso depende que progresemos en la santidad. ¿Se imagina eso? ¿Es libertad o es yugo? Es un yugo. Es tremendo eso. Nadie estaría seguro en esta vida de ser aceptado finalmente por Dios. Me recuerda a esos musulmanes, ¿verdad? Que ellos mismos admiten, nadie sabe si va a ir al paraíso, dicen, con Alá. Nadie, hasta que muere. Y se encuentra que está en el paraíso, los hombres con 72 vírgenes, dicen ellos. Pobres ellas, ¿verdad? Hasta en el paraíso son enseñoreadas por los hombres. O sea, ¿vieron las religiones que hacen? Se enseñorean, ¿verdad?, de las personas. Nadie estaría seguro. Eso no es la manera de Cristo. ¿Se da cuenta? Nadie comprendería el nivel que Dios exige y ni nadie se atrevería a presumir de ello. Ay, yo ya la alcancé. No, todos estaríamos con miedo. Ay, híjole, yo ya seré salvo. ¿Seré realmente hijo de Dios? Bueno, cuando te mueras sabrás. Y si te mueres, ya ahora vamos a rezar por ti para que Dios se apiade de tu alma. ¿Verdad que así no funciona? Así no funciona. Hay una seguridad ahora en Cristo Jesús. No después, ahora. Puesto que una persona, mis hermanos, no disfrutar de esta aceptación de Dios es el mayor de los desastres. No tener gozo, porque Dios ya me aceptó, me justificó. El intento de conseguir esa aceptación por medio del progreso de la santidad es el error número 1 de la iglesia a lo largo de su historia. Número 1. Seguido, mis hermanos, se comete eso, mis hermanos. Transformaríamos todo ese proceso, imagínense, toda la vida religiosa, en una tarea imposible y opresiva, en una clase como de esclavitud, ¿verdad? En un yugo. ¿Quién desea esa vida? Dios no la desea, mis hermanos. Sería como decirle a un adolescente, a un joven, que agarra sin permiso el carro nuevo de su padre y lo choca, ¿verdad? Yo soy ese. Yo lo hice. Y lo choca y debe de restaurarlo y dejarlo perfectamente. Mis hijos lo saben, ¿no? Pero no fue porque estaba haciendo algo, me estaba estudiando y me quedé dormido. Volé y choqué en una pizzería. Y era el 1 de mayo y por eso no había gente ese día. Porque si no, había un montón de gente y no había nadie. Volé a las 9, como a las 9 de la mañana. Choqué y rompí toda la pared. No saben la cara que puso el dueño de la pizzería cuando me vio. Y de mi padre. Pero fíjense, es como decirle a un adolescente que agarra el carro de su padre sin permiso, el nuevo carro, y va y lo choca. Y debe de restaurar ese carro de una manera que quede perfecta, sin mancha, como era originalmente el carro. Y que hasta que no esté totalmente restaurado como estaba antes, no podrá estar seguro del amor incondicional, el perdón y de la aceptación de su padre. ¿Se imagina algo así? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿por qué tantos cristianos caen en esto? Que es algo que no tiene nada que ver con el evangelio. Para cualquier chico, cualquier adolescente consciente, eso sería cargarle con una tarea imposible para él y que lo oprimiría, lo dejaría bien tristón, bien con un yugo tremendo. Y caerían muchos en la rebeldía. No, si no se puede hacer esto, vaya, ya desisto de esto, ya mi padre no me quiere, le tengo que dejar el carro perfecto. No, que se quede con su carrito y yo me voy. ¿Eso causaría sí o no? Pues sí. ¿Qué diferente sería si el padre asegurara primero al muchacho que está completamente perdonado? ¿Verdad? Y que lo acepta independientemente de su éxito en reparar el coche, porque la responsabilidad es, hijo, ahora vas a cumplir la responsabilidad de tu error. Vas a repararme con tus domingos o con, bueno, es una adolescente, si estás trabajando, vas a trabajar a los fines de semana, lo que sea, me vas a pagar esto. Pero independientemente del éxito de cómo lo vas a reparar y en cuánto tiempo te vas a tardar, pues estás perdonado. ¿Qué pasaría en el muchacho? ¿Cómo se sentiría? Aliviado. ¿Verdad que sí? Esperando que con la confianza de haber sido ya aceptado, coopere con su padre y continúe haciéndolo cada vez más y más
y crezca y se goce. Yo tengo un Padre que me ha perdonado a pesar de mi maldad. Ese es exactamente lo que hace Dios por las personas, por nosotros, cuando la justifica en el sentido bíblico de la palabra. La justificación no es el proceso largo para arreglar todo lo que no funciona en nuestras vidas. Eso no es. Es la declaración, la justificación es la declaración instantánea que hace Dios en el momento que una persona se arrepiente y cree en su Hijo amado. La perdona y la acepta ahora y para siempre. Así funciona la justificación del Dios Padre. De que el que sea aceptada la persona no dependa del éxito que tenga que enmendarse. ¿Sí se da cuenta? No depende de usted, de que cómo va a ser santo. Ya usted es libre, somos libres, ahora y para siempre, de cualquier carga que pudiera implicar la santa ley de Dios. Amén, ¿verdad? Pero yo sé que alguno estará pensando, ¿cómo que? Entonces estoy libre de cualquier carga. No estoy bajo la ley. Puedo hacer lo que se me canta. Volvemos, eso no es libertad. Eso sería libertinaje, ¿verdad? Volver a lo que el Señor nos liberó. El Señor no nos liberó para que pequemos a gusto. ¿Cuántos dicen amén? Pero con esa confianza, mis hermanos, los que realmente somos cristianos, agradecemos a este Padre Celestial. Y esperamos en la comunión con Dios comenzar, ahora sí, un largo proceso de desarrollar una vida santa. ¿Lo entendieron? Pero ¿cómo puede ser de esta manera entonces? Y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy. Alguien puede decir, miren, porque es válida esta pregunta, ¿cómo puede Dios declarar que un hombre está libre de cualquier carga que pueda suponer la ley de Dios contra él, verdad? Porque nosotros pecamos contra su ley. Cuando el hombre mismo, las personas mismas, los pecadores, por muy sinceros que seamos, todavía somos pecadores y estamos lejos de la perfección. ¿Cómo Dios nos puede declarar hombres, mujeres libres de cualquier de estas cargas si seguimos pecando? El principio según el cual Dios puede hacerlo, escúcheme bien, presta atención, el principio por el cual Dios puede hacer esto, declararnos justos delante de Él, a pesar de que seguimos pecando, es enunciado por Pablo en la epístola, ahora sí, los Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 7. Y este versículo subráyelo, porque es importante. Dice así, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién fue justificado del pecado? El que ha muerto. Dígalo con confianza. El que ha muerto. El que ha muerto a sí mismo es el que verdaderamente está justificado. En la traducción viviente dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. A eso Él se nos llamó, no al libertinaje, no a volver como el cerdo vuelve a revolcarse, ¿verdad? O el perro vuelve a su vómito, no. Solo que una vez más debemos de tener cuidado al traducir exactamente del griego aquí, ¿verdad? Lo que les voy a repetir bien claro, el hombre que ha muerto es aquí literal, mis hermanos, muerto, ha sido justificado del pecado. Es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, yo quiero vivir allá y no aquí, yo quiero tener este carro y no el otro, yo quiero tener otro marido y otra mujer, yo quiero tener otros hijos, yo quiero tener otros padres, yo quiero tener otra vida, otro pasado, otro futuro, yo quiero tener esto, yo anhelo lo otro, yo anhelo lo que tiene el vecino. Todo eso muere cuando uno muere realmente a sí mismo, muere. Y ya empieza a escuchar, no su voz, yo quiero, ya empieza a escuchar, hijo, yo quiero que hagas esto, yo te llevo, yo te quiero, y yo te bendigo, y yo quiero que vayas aquí. Pensemos, mis hermanos, con este ejemplo lo van a entender mejor. Deme unos minutos más, no se distraiga porque es importantísimo. La doctrina de salvación, mis hermanos, si uno la tiene bien, lo repito por enésima vez, no vamos a caer en la trampa de miles de cristianos. Pensemos en un país en el que el asesinato sea una falta importante, ¿no? Porque ya ni siquiera es importante, ¿verdad? Ahorita mata uno a una persona y no sale libre.
¿verdad que sí? Pero pensemos en un país bien, en donde que alguien que asesina, o sea, mata con alevosía, ventaja y dolo, no sin querer queriendo, ¿verdad? No, con alevosía o para defensa propia, no, con alevosía, ventaja y dolo. O sea, hay pena capital para eso en esa nación. Mientras un asesino vive, debe de estar bajo la condenación de esa ley, ¿verdad que sí? Y responder a su castigo mientras él esté vivo. Debe responder a la ley que es pena capital. Pero una vez que este criminal es ejecutado, ¿verdad? Pues digamos en la silla eléctrica, le inyectan no sé qué y se muere. ¿Qué hizo? Ya ha pagado el castigo de la ley, ¿sí o no? Una vez que ya lo ejecutaron por el crimen que cometió según la ley, se acabó. Él ya pagó el castigo de la ley. Por no cumplir la ley, pecamos y morimos por el pecado. Acuérdense esa línea. Entonces, una vez que es ejecutado, ya pagó el castigo de la ley, es justificado y sale de la jurisdicción de la ley para siempre, mis hermanos, porque ya pagó con su muerte, ¿sí o no? Pero el castigo por nuestro pecado contra Dios, ahora volviendo a la analogía espiritual, nuestro castigo por nuestro pecado, crimen contra Dios, era la separación eterna de Dios. Es decir, la muerte espiritual, el infierno, el lago de fuego. No podríamos acabar de pagar el castigo si tuviéramos que hacerlo nosotros mismos. No nos las acabamos, mis hermanos. Gracias que Dios es sabio, ¿verdad? Pero lo que nunca podríamos conseguir, Él lo ha hecho por nosotros en Cristo. Eso significa la justificación. Porque a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, Dios está dispuesto a contarles la muerte de Cristo como si se tratara de su propia muerte. Eso significa. Y así para ellos el castigo de la ley, para nosotros el castigo de la ley ya está ¿qué? Pagada por Cristo en la cruz. Y por tanto podemos ser declarados justos ante el juez. Y el juez sigue siendo justo por declararnos justos nuestros pecadores, mis hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? El justo murió por los injustos, dice. Vayamos a 1 Pedro para ya cerrar. 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18, Reina Valera actualizada, dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios lo transforma de una manera que al final termina siendo una muerte no por otras personas. Escúcheme bien, esto es importante para su proceso de ahora sí de santificación. Ya entendimos justificación, su santificación. Déjenme explicarles para terminar el mensaje de hoy. Para explicarlo debemos de considerar lo que implica creer en Cristo. ¿Qué implica creer en Cristo? No significa simplemente decir Jesús es el Hijo de Dios por la boca. Significa llegar a ser uno con Cristo. Muy diferente. Usted se encuentra en la calle. ¿Usted cree en Dios? Sí, amén. ¿Usted cree en Jesús? Sí, Él es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mí. Amén. Este es cristiano. Después vive como diablo. ¿Qué significa creer en Cristo? Significa llegar a ser uno con Él. Al igual que en el matrimonio, un hombre y una mujer se hacen uno físicamente. Por eso dice la palabra que mi cuerpo no es mío, sino que es de mi esposo, o viceversa, ¿verdad? Y a los que, pero yo no tengo ni novia ni novio, yo no me he casado. Bueno, si Dios lo permite, va a tener un futuro esposo o esposa. De ese esposo, futuro esposo, futura esposa, es su cuerpo de ahora. Por eso no ande fornicando con cualquier otro o cualquier otra. Eso significa, por eso es un pecado de maldición. Bueno, vamos a tocar ese tema en unos temas después que ya tenemos preparado. Bueno, al igual que en el matrimonio, el hombre y la mujer se hacen uno físicamente, la palabra explica que aquel que pone su fe en Cristo le recibe, llega a ser uno con Él. Eso significa.
Así como en el matrimonio somos uno físicamente, mi esposa y un servidor, espiritualmente somos uno. ¿Con quién? Con Cristo. Eso es. Y al ser uno con Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, yo estoy crucificado junto a Cristo. Eso es lo que se refería. El 1 Corintios 6, 16, no lo busque, dice 17, dice así: pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Porque Cristo no es solo un ser humano más, mis hermanos, es el Dios hombre que incorpora a Él, a todo aquel que confía en Él. ¿Se da cuenta? Por eso hace que la analogía de que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos del cuerpo de Cristo? No estamos aparte de Él, somos parte de Él. ¿Cuántos somos parte de Él? Amén. Vamos a levantarnos. Señor, gracias te damos, porque hoy hemos comprendido tu pensamiento más importante hacia los hombres, que es nuestra salvación. Tú quieres que nosotros seamos tus hijos, pero eso se logra cuando nosotros ponemos la confianza en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y nos hacemos uno con Él. Morimos primeramente junto a Él, crucificados en esa cruz. Y resucitamos espiritualmente junto a Cristo. Ahora ya no vivimos para las cosas de la carne, sino vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, tu Espíritu, porque estamos unidos a ti, mi Dios. Señor, sabemos todas las atrocidades que ha cometido la iglesia misma también, como una religión más, como muchas otras, que han hecho atrocidades que tú no has mandado en tu santa palabra. Y eso fue porque muchos se han desviado de esta doctrina de la salvación y pensaron que eran justificados por otras cosas, por rituales, por querer ser más santos, cuando era al revés. Debemos de buscar estar unidos a ti. Eso es creer en ti, mi Dios. Y estar unidos principalmente en esa cruz, muertos a nosotros mismos. Y es así como pagamos junto a Cristo nuestros pecados. Y dejamos que el Señor empiece a guiarnos en esta vida, a una vida espiritual, llena de bendiciones espirituales que se derraman en todos los aspectos de en mi vida y en mi familia. Ayuda, Señor, a cada uno de las almas que aquí se encuentran, que te añoran y te anhelan y declaran que tú eres el Señor, que tú los has salvado de una muerte segura. Ahora ayúdalos, Señor, a no querer ganarse la salvación de vuelta, sino a estar en esa libertad hermosa, en esa comunión exquisita contigo, Padre. Como el Señor Jesús dijo, como estaban antes de la creación del mundo. Así queremos estar y permanecer contigo por los siglos de los siglos, Señor. Y ayúdalos a que no caigan en esas doctrinas y tradiciones humanas, sino que lo que hoy nos enseñaste, Señor, permee sus corazones, en lo más profundo de ellos. Gracias, Jesús, por estas palabras. Ayúdanos a depositarlos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, Él lo merece. Gracias por su paciencia. Espero que hoy haya aprendido para lo